¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si perdieras aquello que te da sentido? Esa parte de ti que crees que es todo lo que eres. Todos tenemos algo, un don, una pasión, un amor que se convierte en el lenguaje con el que le hablamos al mundo. Para Andrés, ese lenguaje era la música. Su alma estaba hecha de melodías y su violín no era solo un instrumento, sino una extensión de su propio corazón. En el pequeño pueblo donde vivía, su música era como el sol de la tarde, una presencia cálida que se mezclaba con las risas de los niños en la plaza y el murmullo de las conversaciones en los cafés. Él no era solo un músico, era el portador de la alegría, el joven cuyo talento parecía un regalo directo de Dios. Su fe era fuerte, sí, pero era una fe cómoda, una que se alimentaba de los aplausos y de la facilidad con la que sus dedos danzaban sobre las cuerdas. No conocía otra vida que no fuera la de ser escuchado, la de ser admirado. Pero la vida, a veces, nos enseña que las lecciones más profundas no se encuentran en el sonido, sino en el silencio que viene después. Todo comenzó de una forma casi imperceptible, como un susurro en medio de una orquesta. Era una tarde de domingo, y Andrés tocaba en el kiosco de la plaza. La luz dorada del atardecer caía sobre su rostro, y una multitud se había reunido, cautivada por la magia que emanaba de su violín. Estaba en medio de su pieza favorita, una melodía que conocía tan bien como su propio nombre, cuando lo sintió por primera vez. No fue un dolor, ni un ruido fuerte, sino todo lo contrario. Un zumbido lejano, un eco extraño en el oído derecho que no pertenecía a la música. Al principio lo ignoró. Pensó que era el cansancio, el viento, cualquier cosa. Sacudió la cabeza levemente sin dejar de tocar, pero el zumbido persistió, como una nota disonante que solo él podía oír. Por un instante, su concentración se rompió. Una de sus notas sonó un poco más débil, un titubeo que nadie notó, pero que para él fue como un grito en mitad de la noche. Miró a la gente, a sus rostros sonrientes, y sintió un escalofrío. Algo dentro de su mundo perfecto, ese universo de armonía que había construido, acababa de empezar a resquebrajarse. En los días que siguieron, aquel zumbido se convirtió en un compañero indeseado. A veces desaparecía durante horas, devolviéndole la esperanza de que solo había sido una mala pasada, pero siempre volvía, a veces más fuerte, otras veces acompañado de una extraña sensación de que las voces de la gente sonaban lejanas, como si le hablaran desde el otro lado de una pared. Su orgullo, tan atado a su talento, le impidió decir nada. ¿Cómo iba a admitir él, el músico del pueblo, que algo andaba mal con sus oídos? Se encerró más en sí mismo, practicando durante horas en su habitación, intentando con furia que la potencia de su violín ahogara ese silencio que empezaba a crecer en su interior. Pero el silencio era más fuerte. La historia de Andrés es un viaje al corazón de la pérdida, una prueba que lo obligó a preguntarse quién era sin su música. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo, en el vacío más absoluto, encontró una respuesta que lo cambió para siempre. Si sientes que este viaje puede enseñarte algo, dale a me gusta y suscríbete para acompañar a Andrés en la búsqueda de una nueva melodía. El zumbido dejó de ser un visitante ocasional para convertirse en el único sonido que habitaba su mundo. Andrés intentó luchar contra él con la única arma que conocía, más música. Se encerraba durante horas, tocando el violín con una furia que nunca antes había sentido, subiendo el volumen de cada nota, como si con la simple fuerza de la vibración pudiera expulsar al intruso que se había instalado en su cabeza. Pero era una batalla perdida. Cada vez que terminaba una pieza, exhausto y con los dedos doloridos, el silencio que quedaba después no era un lienzo en blanco, sino un abismo que le devolvía aquel zumbido con más fuerza. La música,
que siempre había sido su refugio, se estaba convirtiendo en una tortura. Las melodías que antes fluían con naturalidad, ahora sonaban distorsionadas en su percepción, como un recuerdo borroso de algo hermoso que se desvanecía. La primera derrota pública llegó una tarde, mientras ensayaba con el pequeño grupo de la iglesia. No pudo seguir el ritmo. Las notas de la flauta y la guitarra se le antojaban lejanas, un murmullo confuso del que no podía extraer ninguna armonía. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de preocupación y lástima, y esa mirada fue más dolorosa que cualquier nota desafinada. Se excusó diciendo que estaba cansado, pero sabía que era el principio del fin. Empezó a evitar a la gente, no por desprecio, sino por vergüenza. Las conversaciones se habían vuelto un laberinto de palabras a medias y sonrisas forzadas para disimular que no había entendido nada. El mundo, que antes era una sinfonía de voces, risas y campanas, se estaba volviendo un lugar confuso y solitario. El problema que enfrentaba ya no era solo un zumbido, era un muro invisible que lo estaba separando de todo lo que amaba. El muro se hizo cada vez más alto. Andrés dejó de ir a los ensayos, luego dejó de tocar en la plaza y finalmente dejó de sacar el violín de su estuche. El instrumento, que había sido una extensión de su alma, ahora yacía en un rincón de su cuarto, acumulando una fina capa de polvo que era el reflejo del abandono que sentía en su interior. Su habitación se convirtió en su celda. Mantenía las cortinas cerradas, como si la luz del sol fuera un recordatorio hiriente de un mundo vibrante del que ya no formaba parte. El silencio exterior se había unido al silencio interior, y juntos formaban una presencia pesada, opresiva, que lo aplastaba contra la cama cada mañana. Su familia intentaba llegar a él, pero sus voces eran ecos lejanos que se perdían antes de alcanzarlo. Veía sus labios moverse, la angustia en sus ojos, pero la energía necesaria para descifrar sus palabras era demasiada. La frustración había dado paso a una amargura profunda, un veneno que se extendía por sus venas. Se sentía traicionado. ¿De qué había servido todo su talento, toda su devoción, si al final iba a ser despojado de lo único que le daba sentido? Su fe, antes tan cómoda y segura, se resquebrajó por completo. Rezaba, pero sus oraciones eran gritos silenciosos lanzados a un cielo que parecía tan sordo como él. A veces, en mitad de la noche, se levantaba y se miraba al espejo, pero no reconocía al joven que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la música, ahora solo reflejaban un vacío inmenso. El peso que cargaba sobre sus hombros ya no era solo la pérdida de su oído, sino la pérdida de sí mismo. El momento más difícil llegó en una noche de tormenta. Afuera el cielo se partía en dos con relámpagos que iluminaban su cuarto a oscuras, y el viento azotaba los cristales con una furia que él solo podía ver, no oír. El mundo estaba gritando, pero en su universo personal reinaba una calma aterradora, un silencio absoluto que hacía que la violencia del exterior pareciera una película sin sonido. Estaba sentado en el suelo frío de madera, con la espalda apoyada contra la pared, abrazando su violín. No lo sostenía como un músico, sino como un padre que acuna el cuerpo sin vida de su hijo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en silencio, un torrente mudo de desesperación. En ese instante sintió el abandono en su forma más pura y devastadora. Se sentía olvidado por el pueblo, por sus amigos, por su familia y, lo que era peor, por Dios. Le pareció una crueldad cósmica, una broma macabra que la única persona a la que le había dedicado cada una de sus notas le hubiera dado la espalda de esa manera. Lanzó un grito, pero de su garganta no salió ningún sonido, solo una contracción de dolor que le sacudió el cuerpo entero. Era un grito silencioso dirigido a un Dios que, en su mente, también se había quedado sordo. Se convenció de que su vida
Se había roto para siempre, que no quedaban piezas que recoger, solo los fragmentos de un sueño que nunca volvería a sonar. Allí, en la oscuridad, rodeado por el estruendo invisible de la tormenta, Andrés tocó fondo. Todo estaba perdido, y el silencio, su enemigo, había ganado la batalla. Pasaron los días, o quizá fueron semanas, en esa bruma de desesperanza que siguió a la tormenta. El tiempo había perdido su ritmo, pero una mañana su madre entró en la habitación, abrió una rendija de las cortinas y dejó que un tímido rayo de sol le tocara la cara. No le dijo nada con palabras, pues sabía que no serviría de mucho. Simplemente le tendió la mano, con una mirada que era una mezcla de súplica y amor incondicional. Andrés, movido por un impulso que no comprendía, la aceptó. Salió de la casa por primera vez en lo que pareció una eternidad. El aire fresco le resultó extraño, casi agresivo. Caminó sin rumbo, con la cabeza gacha, hasta que un movimiento rítmico a lo lejos captó su atención. En un rincón del parque, un pequeño grupo de niños reía mientras golpeaban unos tambores de diferentes tamaños. Se acercó, con la curiosidad venciendo por un instante a su apatía. Vio sus manos, pequeñas y enérgicas, moverse al unísono. Vio sus pies descalzos sobre la hierba como si buscaran sentir algo en la tierra. Y entonces se fijó en sus rostros. Eran rostros llenos de una alegría pura, una concentración absoluta. No escuchaban la música. Ellos eran la música. Uno de ellos, una niña con el pelo recogido en 2 trenzas, se giró y le sonrió. Y en ese instante Andrés se dio cuenta de que el monitor que los guiaba se comunicaba con ellos por señas. Eran sordos. En ese preciso momento, algo dentro de él hizo clic. El mundo se detuvo. La música no se había ido, no había muerto. Simplemente había cambiado de idioma y él se había negado a aprenderlo. Aquella revelación fue como un relámpago en la noche de su alma. Regresó a casa con un paso distinto, ya no arrastrando los pies, sino con una urgencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Entró en su cuarto, que ahora le pareció más una tumba que un refugio, y sus ojos se posaron en el violín. El polvo que lo cubría ya no le pareció el sudario de un sueño muerto, sino la prueba de su propia ceguera. Se acercó lentamente, casi con reverencia, y lo tomó en sus manos. Lo sintió familiar, pero a la vez completamente nuevo. No lo levantó para colocarlo bajo su barbilla. No buscó el arco. En su lugar, lo abrazó contra su pecho y con el pulgar pulsó suavemente una de las cuerdas. No esperaba oír nada y no lo hizo, pero sintió. Sintió una vibración profunda, un temblor que viajó a través de la madera, atravesó su camisa y resonó directamente en su esternón como el latido de un corazón que volvía a la vida. Cerró los ojos y lo hizo de nuevo y otra vez más. Cada pulsación era una onda, una pequeña sacudida que le recordaba que el sonido no era solo algo que entraba por los oídos, sino una fuerza física, una energía que podía tocarse, que podía sentirse en los huesos, en la piel, en el alma. Por primera vez en meses, una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza ni de rabia. Era una lágrima de reencuentro. Estaba aprendiendo a escuchar de nuevo, pero esta vez con todo el cuerpo. La transformación de Andrés no fue un estallido, sino un amanecer lento y constante. El hombre amargado que se había escondido del mundo empezó a salir de su caparazón. Volvió al parque, no como un espectador, sino con un propósito. Se acercó al grupo de niños y a su monitor, y con gestos torpes y una humildad que nunca antes había conocido, ofreció su ayuda. Empezó por lo más básico, sentir el ritmo. Se sentaba en el suelo con ellos, con las palmas de las manos apoyadas en un gran tambor,
enseñándoles a diferenciar las vibraciones de un golpe fuerte y uno suave, a sentir el pulso de una canción en la madera y en la tierra. Sus manos, que antes danzaban sobre las cuerdas del violín buscando la perfección y el aplauso, ahora guiaban con paciencia las manos de los niños sobre la piel de un tambor, buscando la conexión y la alegría compartida. En sus ojos ya no había un vacío desolador, sino la luz de un propósito reencontrado. Descubrió que la verdadera música no residía en la complejidad de una partitura, sino en la sencillez de un ritmo compartido, en la sonrisa de un niño que sentía por primera vez cómo una vibración le hacía cosquillas en el alma. Andrés comprendió que Dios no le había quitado su don. Le había pedido que lo entregara de una forma más profunda, no para ser admirado, sino para servir. El silencio ya no era su enemigo. Se había convertido en el lienzo sobre el que pintaba una nueva melodía, una que se sentía con el corazón. La historia de Andrés se convirtió en algo más que la superación de una dificultad. Se transformó en un faro para todos los que lo rodeaban. Su violín ya no era la voz de su alma, porque su alma había aprendido a hablar sin sonido, en un lenguaje mucho más universal. Ya no buscaba la admiración en los rostros de una multitud, sino la conexión en la mirada de un niño que sentía, por primera vez, el poder de un ritmo que le hacía vibrar el pecho. Descubrió que la música no estaba hecha de notas, sino de emoción compartida. Era el pulso de la vida misma, una fuerza que no necesitaba oídos para ser comprendida. Esta lección, aprendida en el más profundo de los silencios, nos enseña algo fundamental sobre nuestras propias vidas. Todos nosotros, de una forma u otra, hemos construido nuestra identidad sobre algo que creemos indispensable. Un talento, una relación, un trabajo, una creencia. Y cuando la vida, en su infinita y a veces dolorosa sabiduría, nos lo arrebata, sentimos que nos hemos roto. Creemos que se ha acabado. Pero la historia de Andrés nos muestra que lo que parece un final es, en realidad, una invitación. Una invitación a descubrir quiénes somos más allá de nuestras etiquetas, más allá de lo que hacemos y de lo que el mundo aplaude. A veces, la vida no nos quita algo para castigarnos, sino para enseñarnos a recibirlo de una manera nueva, más profunda y verdadera. Es un recordatorio de que nuestra esencia no reside en nuestras habilidades, sino en nuestra capacidad para amar, conectar y encontrar un propósito incluso cuando la melodía que conocíamos se ha desvanecido por completo. Y ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuál es ese silencio que tanto temes? Quizá no sea la pérdida del oído, pero se siente igual de ensordecedor. Puede ser el silencio de un teléfono que ya no suena, el vacío de una casa después de una despedida, la incertidumbre de un futuro que se ha vuelto borroso o la frustración de un sueño que parece haberse alejado para siempre. Todos llevamos dentro un silencio particular, un espacio donde antes había ruido, risas y certezas. Y es humano querer huir de él, llenarlo con cualquier cosa para no sentir su peso. Pero, ¿y si te detuvieras un momento? ¿Y si, en lugar de luchar contra ese vacío, te atrevieras a escucharlo? La lección de Andrés no es solo para él, es para ti. Es para recordarte que en ese lugar que parece estéril y desolado, puede estar naciendo una nueva forma de entenderte. Quizá ese silencio te está pidiendo que dejes de buscar la aprobación fuera y empieces a encontrar la música dentro de ti. Quizá te está enseñando a sentir con el corazón lo que antes solo entendías con la mente. No subestimes el poder transformador de tus momentos más difíciles, de esos periodos en los que parece que Dios se ha olvidado de ti, porque es precisamente ahí, en la quietud forzada, donde las respuestas más importantes tienen la oportunidad de aflorar.
El silencio no está vacío, está lleno de respuestas, esperando a que tengas el valor de prestarle atención, no con los oídos, sino con todo tu ser. La historia de Andrés nos deja una lección tan sencilla como profunda. Nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros dones más grandes si aprendemos a cambiar nuestra perspectiva. Él creía que su propósito era ser escuchado, pero descubrió que su verdadera vocación era enseñar a sentir. El silencio, que fue su mayor enemigo, se convirtió en su maestro más sabio, revelándole que la verdadera comunicación trasciende las palabras y los sonidos. Su vida es un testimonio de que no somos lo que perdemos, sino lo que elegimos ser con lo que nos queda. Cada uno de nosotros enfrentará su propia tormenta, su propia noche oscura, donde todo parezca perdido. Pero es en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de descubrir una fortaleza que no sabíamos que poseíamos y de encontrar una nueva canción en el compás de nuestro propio corazón. Recuerda siempre la frase que lo cambió todo para Andrés y que también puede cambiarlo todo para ti. El silencio no está vacío, está lleno de respuestas. Si este mensaje ha encontrado un eco en ti, si ha tocado alguna fibra de tu alma, ayúdanos a que llegue más lejos. Dale a me gusta para que esta historia pueda inspirar a más personas. Suscríbete para no perderte otros viajes de transformación como este y compártelo con alguien que quizá esté atravesando su propio silencio para recordarle que no está solo y que una nueva melodía le está esperando.